Bueno, hola, soy Adrián Tejedor, soy el responsable de GIS de Repsol Renovables y vengo un poco a hablaros en concreto cómo los GIS son sistemas clave en la gestión de proyectos renovables, de principio del proyecto hasta el final, y en concreto cómo se enmarca GVSIG Online en nuestras operaciones del día a día, nuestros proyectos. Bueno, aquí tenéis mi información, por supuesto, si tenéis alguna pregunta después de la conferencia que nos dé tiempo a analizar, pues me podéis contactar sin problema. Por poner un poco en contexto esto, sabéis que las renovables es un mercado caliente, que actualmente está en boca de todos, que se considera uno de los pilares principales del modelo energético a medio plazo, y que tiene una gran cantidad de compañías actualmente abriéndose paso en este negocio. Repsol entró en este negocio en 2019 y actualmente tiene un objetivo de tener 6 gigas instalados en 2025 y 20 gigas en 2030. Es un objetivo ambicioso, que para cumplirlo necesitamos una gran cantidad de áreas, especialistas cada una en una parte del desarrollo de estos proyectos, y que necesitan trabajar con la mayor eficiencia y rapidez posible. En la siguiente diapositiva, no la quiero poner aún, vamos a ver un poco el modelo, cómo sería la comunicación y la interactuación entre estas distintas áreas sin un sistema de GIS centralizado y el modelo actual que tenemos nosotros con un sistema de GIS. Aquí podemos ver en la izquierda, como os comentaba, que hay una gran cantidad de áreas involucradas en este tipo de proyectos. Por si no estáis familiarizados con cómo funciona un desarrollo de un proyecto de estos, pues en un primer momento tenemos un equipo de desarrollo, ¿no? El Project Manager, que se enfrenta al lienzo en blanco, que en España pues, es España y la red eléctrica, que en un primer lugar analiza con medio ambiente, con recurso o energy assessment un emplazamiento. Luego posteriormente entrará un área de permitting, desarrollo se quedará un poco atrás, entrará el equipo de terrenos a firmar con todos aquellos agricultores, alcanzar los contratos necesarios, ingeniería, desarrollando la planta y supervisándolo, construcción, etc. Hay muchas más áreas que ofrecen servicio a estas. Hay otras que simplemente por la duración de esta ponencia no voy a hablar de cómo entran aquí, pero como podemos ver en la derecha, con un sistema centralizado en GIS, porque al final las renovables están en campo, todas las áreas pueden acceder en este caso a GVSIG Online y ver toda la información en un mismo momento, sin tener que estar con mails para arriba y para abajo, con camisetas, tú tienes esta versión, se me pasó, se me fue al spam, lo que sea. Entonces todos aquí vamos a poder ver la misma información a tiempo real. Vamos a acceder a una demo, ¿vale? Simplemente para verla. ¿No quiere? Sí, lo que nos sale es de clicar abajo en el que sale abajo, pero encima no puedes clicar en cambio. Con control. Bueno, si no tendrá que estar también. Simplemente por el tiempo que tenemos, voy a hacer un poco una demostración de cómo es un desarrollo inicial de un proyecto de renovables y cómo enlazamos aquí a GVSIG Online. Lo que vais a ver es una demostración, no es un proyecto vivo actualmente de Repsol, lógicamente no podemos ver eso, pero es un modelo perfectamente realista de lo que es el día a día aquí.
generalmente, como decía, tenemos un equipo de desarrollo, de project managers que se enfrentan a toda España, en este caso, a un lienzo en blanco con una red a la que conectarse, ¿no? Entonces, una vez ellos han ubicado una subestación en la que podríamos tener acceso y conexión, el primero a los que acceden, con los que contactan, es con el equipo de GIS, que nos dicen, en este caso, oye Adrián, mira, queremos hacer un proyecto en este entorno. Y lo primero que hacemos es generar una poligonal que ellos nos identifican más o menos en el entorno en el que hay que hacer el proyecto. Y aquí es donde se da el disparo de salida, y aquí es cuando nosotros creamos esto en el visor y pueden acceder el equipo, en este caso, por poner un ejemplo, de Energy Assessment y de medio ambiente. Generalmente el equipo de Energy Assessment, por hablar en términos generales, miran si hay viento en la zona o no, y pueden hacer un layout preliminar de más o menos cuántos aeros cabrían, qué potencia podríamos instalar en esa zona. A su vez, entra el equipo de medio ambiente y, como han comentado antes de Traxatec, pues las distintas afecciones que podemos encontrar en la zona también pueden tener distintas servidumbres según el municipio, etc. Entonces, viendo siempre en todo momento este visor, podemos ir viendo cómo se va aumentando la complejidad de la zona. Y no tiene por qué estar medio ambiente mandando un correo a recurso de que hay una vía pecuaria no sé dónde. Aquí podemos empezar a ver cómo hay afecciones ambientales que nosotros queremos respetar y que el layout inicial no cumplía, ¿no? La manera más fácil es enmarcarlo dentro de este GV Line y que todos los veamos, y en este momento, por ejemplo, podría llegar recurso, descargarse todas estas capas y hacer una segunda versión de este layout, ¿no? También podríamos tirar de servicios VMS, como el índice de sensibilidad ambiental del MITECO o el widget de catastro. En este momento, por ejemplo, el Project Manager podría empezar a hablar con los ayuntamientos de la zona para ver si están interesados en un desarrollo de renovables o no. A partir de este momento, con todas estas capas descargadas por parte del recurso, se podrían hacer una segunda versión del proyecto. El amarillo siempre es conflictivo. Y aquí podemos ver cómo ellos, a través de esta herramienta, se han podido descargar las capas y directamente hacer una segunda versión y rebotárnosla, para que nosotros podamos actualizarla aquí y que todos estos agentes internos de la empresa puedan estar al corriente de cómo va. Ya nadie tiene excusa de decir, pues no me enteré del último layout, que está aquí subido. Y todo el mundo lo puede ver en el primer momento. Aquí ya podría entrar, por ejemplo, el equipo de ingeniería a desarrollar el proyecto, a poner por dónde se va a acceder a esos aeros, o el equipo de terrenos a empezar a firmar terrenos en la zona con los distintos agricultores, lo cual lo podrían ver a través del widget de catastro, por ejemplo. En este momento el proyecto ya se empieza a consolidar y empiezan a entrar, pues como he dicho, pues terrenos de ingeniería. La complejidad va creciendo, la cantidad de gente que está en el proyecto va creciendo y es cuanto más avanza el proyecto, más difícil es gestionar toda esa información, porque empieza a haber terrenos firmados, por ejemplo, empieza a haber estudios geotécnicos que hacer en la zona y que hay que hablar con los agricultores y avisarles que en su parcela se accede. Toda esa información va a poder aparecer aquí reflejada. Finalmente, mientras estamos en esto, pueden aparecer cosas nuevas, como un nido de un águila protegida en la zona, por deciros algo. Y esto, lógicamente, antes éramos medio ambiente, recurso y el desarrollador, ahora está en ingeniería, hay equipos externos involucrados y demás, y es fundamental que todo esto, de repente, un bombazo como este, se sepa y esté perfectamente ubicado. En un momento como este, toca volver a empezar, volver a empezar algunas cosas. Tiene que volver en el Assessment y hacer un tercer layout, alejándose de esta nueva afección, voy a quitar catastro, de esta nueva afección y enmarcándose en
todas las limitaciones que tiene la plataforma. Y así básicamente es como se consolida un proyecto de renovables. A partir de este momento se podrán seguir subiendo capas ilimitadas. Lo bueno que tiene GVSIG Online es que no estamos nosotros dando un servicio unidireccional al resto de la compañía, sino que si construcción necesita subir información para comunicárselo a la gente de permitting, si ingeniería necesita hacer unos geotécnicos y coordinarse con terrenos, todo eso se va a poder subir aquí, y esto aumentará la cantidad de datos que hay, pero siempre podrán filtrar a través de las capas, a través de los distintos servicios que tienen, para que todo el mundo tenga la mayor cantidad de información posible y sobre todo al día y actualizada. En este momento ya podemos metido aquí, pues, por ejemplo, se pueden identificar las parcelas que hay en la zona, se pueden ir firmando y simplemente se va notificando a todo el mundo qué parcelas están firmadas y cuáles no, para respetar los acuerdos con los distintos agricultores. Y así, día a día, semana tras semana, se va teniendo control absoluto sobre cómo es el estado de un proyecto y así avanzando hasta que lo tenemos puesto en marcha. En el momento en el que está puesto en marcha, pues pasará a otras necesidades y quizá ya no haga falta un parcelario, por ejemplo, y no hagan falta las afecciones ambientales porque ya están estudiadas. Y estaremos más hablando de una gestión del día a día con los datos personales de los agricultores en una capa de parcelario, por ejemplo, para poder contactar con ellos con agilidad cuando haya que entrar al proyecto a hacer algún tipo de mantenimiento. Al fin y al cabo, esta es una herramienta que no es de presentación externa, pero que a nivel interno cubre todas las necesidades propias de una gran compañía, como es Repsol, con una gran cantidad de gente trabajando en un único proyecto. Y eso sería todo. Pues muchas gracias, Adrián. Y bueno, después de esta presentación pues ya pasamos a la fase de preguntas. Tenemos aproximadamente 20 minutos que se pueden hacer preguntas a cualquiera de los 6 ponentes que hemos tenido, bueno, 7. Sí, puedes quedarte aquí. Diría eso, bueno, podéis subir todos, lo que pasa es que tenemos 5 sillas para 7 ponentes. Bueno, pues tenemos 5 sillas para 6 ponentes. Pero bueno, si queréis a medida que os vayan preguntando, pues vais subiendo. Si queréis os recordamos las charlas que ha habido. O sea, hemos empezado hablando en El Salvador con la problemática de las mujeres y el LGTBI, que es lo que han presentado Benedetta, Crinella y Álvaro, que está allí. Después hemos pasado a GVSIG Bartolomé, que nos ha presentado Nadia Chaer, que está, ¿dónde estás, Nadia? No te veo, está allá al fondo, Nadia. Luego, siguiendo en Uruguay, pues todo el tema del callejero y el sistema único de direcciones, que nos ha presentado Nacho. Nacho, aquí. Para a continuación pasar a Brasil, donde Amparo nos ha hablado del estado de Tocantins. Amparo está aquí. Y finalmente tenemos a Adrián, que nos ha presentado, de continuación César, que nos ha presentado toda la problemática de los cascos azules en Mali con el proyecto MINUSMA. César lo tenemos aquí delante. Y finalmente Adrián Tejedor, que es el proyecto que acabamos de ver del sistema de renovables y la gestión que lleva Repsol de las mismas. Por tanto, a ver. ¿Sí? ¿Sandra? Para Benedetta. Hola Benedetta, pues felicitarte por el proyecto. Una duda, la información que no tienen disponible es porque legalmente el proceso para hacer la denuncia no existe o porque no se animan o cómo están solventando esta parte. ¿Han pensado de algún modo en algún tipo de participación ciudadana colaborativa para CIMAPA? ¿Una ronda de preguntas o contestas? La información, pues ahí tenemos un problema de base que comentaba Álvaro, que a mí se me había olvidado, que es fundamental, que hay la gente no denuncia porque hay mucho miedo y mucha... entonces la información que tienen a disposición nuestra contraparte que gestiona nuestro observatorio sí que la va recopilando a partir de noticias que salen en la prensa y tienen un sistema o de antenas, tienen antenas que están de varias personas
hablando, y la van analizando en función de un sistema de indicadores que ya tienen para establecer si el caso que le ha llegado es efectivamente un caso que se podría considerar violencia de género, por ejemplo. Ellos hacen todo un trabajo de paralelo a ese sistema de observatorio de trabajo con la ciudadanía para sensibilizar por un lado las mujeres, en este caso sobre sus derechos, para que sean conscientes de que si sufren cualquier tipo de violencia, eso puede tener una repercusión también a nivel legal, se puede perseguir, y a nivel social para que estos casos vayan saliendo a la luz cada vez más. Y esa es un poco la forma en la que están trabajando para dar visibilidad y poder tener acceso a ese tipo de datos. Es cierto que es un problema grande, pero no hay otra. Es la forma en la que están intentando solventarlo para tener eso cada vez más. Y creo que el hecho de poder tener ya herramientas también muy sencillas, porque realmente enseñar un mapa antes que enseñar una hoja de Excel con un montón de datos es mucho más evidente y puede que anime a la gente a ver que ya hay personas que se han movido para eso y que también ellas se pueden animar, y es un poco la forma en la que están procediendo. Gracias. Gracias. Sí. Yo quería preguntarle a Adrián, bueno, espero que no me tomes manía, te voy a hacer 4 preguntas. Transfiero de tirenete, ya tú luego vas contestando como quieras. La primera es saber si la solución, saber si está en vuestro CPD, está en alguna nube, está en un modelo híbrido. También saber si tienes métricas, ¿no?, de dimensiones, no sé cuántos accesos, usuarios concurrentes, el tamaño que tiene, ¿no? Luego la tercera pregunta sería, pues, la verdad es que he hablado que una compañía como Repsol apueste por una tecnología libre. Si sabes si desde el principio hubo alguna reticencia, que a veces hay en grandes compañías, uy, ¿me va a servir esto que sea de software libre para esta solución? Y por último, saber si en un proyecto, que desde luego me ha encantado lo que he visto, si tenéis algún roadmap de continuidad con nuevas funcionalidades, etc. Si en algún momento se te ha olvidado alguna pregunta que he hecho, lo mismo necesito alguna. Bueno, en primer lugar, el tema de infraestructura no lo gestiono yo, está del lado de TI, pero por responderte, creo recordar que está todo no lo tenemos on-premise, no está la información en servidores propios. Por otro lado, me estabas preguntando sobre métricas de usuarios y demás. Actualmente, accesos, creo que tenemos en torno a 90 usuarios activos, todos o la gran mayoría de ellos internos. Cientos de capas, por supuesto. Aquí gestionamos todo el portfolio de Repsol que merece este tipo de atención. Entonces estamos hablando de hecho de miles de capas, bueno, 1000 y pico capas. Me estabas preguntando sobre el roadmap. Actualmente, bueno, te respondo primero a lo anterior que me acabo de acordar, el tema de software libre. Repsol Renovables es una empresa relativamente joven. Llevamos 3 años y pico con actividad. GVSIG empezamos a utilizarlo en más o menos octubre de 2019, ese mismo año. Teníamos un portfolio relativamente pequeño, una plantilla mucho más pequeña de la que tenemos ahora, y primaba la simplicidad del sistema. El tener algo rápido y que cumpliera necesidades. Y al final así es como funcionamos. Todas las distintas variables se tienen en cuenta cuando tenemos un contrato con cualquier tipo de desarrollador, de proveedor de herramientas y demás. Y el software libre, por supuesto, en mi opinión, es un añadido, pero primaban pues que la solución técnica era buena, independientemente de cualquier otra variable. Respecto al roadmap, irá viniendo.
Lo bueno de esto es que nos permite flexibilidad, manteniendo la simplicidad, y que la herramienta de momento cumple las necesidades. Siempre ha habido incidencias, siempre ha habido posibles soluciones, como el widget de catastro, por ejemplo, actualmente es muy útil en nuestra operación del día a día, y veremos en el futuro qué necesitamos o qué tenemos que desarrollar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Sí, yo tengo una pregunta para César. César. Nos vamos a ver. Sí, al final no me ha quedado muy claro la solución, cuando creáis las rutas, claro, una de las cosas que miráis es la carretera. Bueno, la carretera es aquello, pero que miráis es intentar no volver a pasar por el mismo sitio por temas de seguridad. Pero entonces tenéis en el GIS que habéis, en vuestro GIS, ¿tenéis algún mecanismo para saber por dónde podéis pasar? No sé, un análisis de pendientes, análisis del terreno, data del terreno. ¿Cómo determináis cuál va a ser la nueva ruta? No, realmente claro, no ha enseñado mucho la aplicación en sí, entonces entiendo la pregunta, pero la aplicación es muy sencilla y las rutas por las que transcurren son las carreteras que haya. Claro, tampoco es que yo haga este análisis, sino lo hace la MINUSMA de riesgo, ¿no? Pero ellos hacen hay dos niveles dos tipos de planificación que pueden hacer. Una es con cierta periodicidad analizan los datos de las rutas que han hecho en fechas anteriores y también las zonas donde han puesto explosivos. Y con eso ellos elaboran un mapa poligonal de zonas de riesgo, como una catalogación. Igual que hay la capa de riesgos de inundaciones aquí con una serie de riesgos, pues ahí es la capa de riesgos de que haya un ataque. Entonces, cuando ellos tienen que desplazarse de una ciudad a otra, miran ese mapa de riesgo, pues qué carreteras pueden elegir. No hay nada como muy automatizado, es algo muy simple. La aplicación les muestra las carreteras, los puntos de suministro y demás, y los polígonos con las zonas de riesgo que van con un código de colores, y ellos, en la medida del posible, evitan eligen la carretera que de forma manual, no es como un cálculo de rutas o algo así. Eligen las carreteras que pasen por las zonas de menor riesgo posible. Y luego, a otro nivel, en el mismo día, pues si eso supongo que es para desplazamientos más cortos, si han ido a un lugar por una carretera, como ellos ven la ruta que han seguido, pues intentan elegir otra carretera para regresar, para no pasar en el día por el mismo lugar, porque por lo visto, pues eso, los vigilan y puede ser que en el mismo día, si han pasado por un sitio, sospechen que van a volver por el mismo lugar. No sé si respondo. Sí. Se le ha respondido. Gracias. Yo tampoco estoy sobre el terreno, entonces nosotros hemos hecho la parte técnica y son ellos los que la operan, y entonces todo esto me han transmitido de cómo gestionan los riesgos y demás, pero que no es algo muy automático, sino más que tengan ahí la información visible y así puedan elegir evitar estas. ¿Más preguntas? Sí. Buenos días. Con referencia al sistema unificado de direcciones de Uruguay, que ha presentado, sí. Me ha quedado muy claro la solución tecnológica, muy buena, pero en cuanto a, digamos, la validación que tienen que hacer los usuarios, ¿son ayuntamientos, es gobierno, y hay respuesta al respecto? ¿Se hace realmente la validación? Si quieres, son aquí, Nacho. Te llaman así a mí. Sí,
ver, la autenticación, el registro del sistema se hace, son usuarios autenticados, ¿vale? Y van a ser de funcionarios de los distintos departamentos. Es decir, toda la gente que interactúa con el sistema va a ser gente registrada y bueno, mayoritariamente funcionarios, ¿vale? Sí que hay otro tipo de usuarios que es público en general, pero esos no van a requerir autenticación. El sistema de sugerencias que he explicado, ese no requiere ningún tipo de autenticación. Cualquier ciudadano puede entrar y emitir, pero sí que la parte que necesita edición del sistema, ese son usuarios autenticados y van a ser funcionarios, gente formada para saber lo que están haciendo. Pero es que me refería a nivel de la administración, o sea, ¿es la administración local, la administración estatal? Sí, son administraciones locales. A ver, el tema del mantenimiento, lo que se está haciendo es descentralizar el mantenimiento de la AIDE. En un principio, ellos mismos en la AIDE de Uruguay pensaban mantener el sistema, y de hecho lo están haciendo, pero lo que se pretende es descentralizarlo, ¿vale? O sea, que los distintos departamentos mantengan cada uno su departamento y sus localidades. Entonces, ese digamos que es el objetivo. Sí, que Fran quiere aportar algo. Fran está trabajando muy en el proyecto y él tiene una visión muy buena. Bueno, es que hay varios perfiles y empezando por el más básico, un usuario normal puede decir esta dirección está mal directamente, entonces envía esa sugerencia y esa sugerencia la ve un funcionario estatal de la AIDE, entonces puede decir pues esta sugerencia tiene sentido, entra al sistema, y entonces la valida y entra al sistema, o no, y entonces el sistema le envía un correo al usuario que vio esa sugerencia diciéndole pues se desestima por esto, o incluso el operario puede decir bueno sí, pero la cambio un poquito, en lugar de aquí la pongo un poquito acá. Ese es el perfil más bajo. Luego están los funcionarios que están dentro de la AIDE y luego están los organismos públicos que por su día a día trabajan mucho con direcciones, por ejemplo, correo, que la base original venía de correos. Entonces, ese tipo de organismos tienen un acceso más directo y, en principio, dentro de la AIDE se fían de lo que ellos puedan entrar y no lo entran uno a uno, sino que lo entran en batch, en bloques. Y si ocurre algo en el futuro con lo de validación o a posteriori quieren revisar lo que han metido ellos, el sistema también se lo permite. Y luego, bueno, una cosa que no se ha comentado, pero durante la pandemia y todo eso también se hizo una aplicación que no era nuestra para coger los datos de donde había los casos de la pandemia y tal, y hicieron un trabajón enorme a base de pasar procesos en batch usando Geocoder para ubicar todos los casos de la pandemia y luego hacer informes y tal. ¿Ya está? ¿Sí? Vale. Pues aprovechando que tengo el micro. Ahora, Adrián, me imagino que también, aparte de aerogeneradores, también trabajáis con proyectos de solar y todo eso, ¿o no? Sí, actualmente tenemos en cartera eólica y fotovoltaica. Y se gestionan parecido. Yo la pregunta que te quería... Sí, tienen sus... Bueno, no sé si querías terminar la pregunta. Sí, la pregunta que te quería hacer era, porque aquí en la Comunidad Valenciana ha habido atascos importantes a la hora de dar los permisos a ese tipo de instalaciones y todo eso. Ahora parece que ya se están desbloqueando. Lleváis también la gestión de hemos presentado este proyecto y tenemos que hacer un seguimiento de cómo van los permisos y tal. Sí, bueno, por supuesto, nosotros tenemos un área especializada en la parte de tramitación de permisos y demás, la cual nosotros desde aquí les damos soporte, por supuesto. Cualquier tipo de información de licencias que ya tengamos y demás, todo eso se carga a nuestro visor de la manera que necesite el área correspondiente. Y al revés, si para obtener permisos ellos necesitan información valiosa, van a poder contar con ella dentro del visor. Pero obviamente desde GIS damos soporte al área, no hacemos esa gestión. ¿He respondido más o menos? Sí, gracias. Siguiente pregunta, tenemos aún 5 minutos.
Si no, yo voy a poner una pregunta a Amparo. Vale. Amparo, a mí lo que no me ha quedado nada claro es el tema de lo que has comentado, que ha sido como muy sorprendente, que es aunque no os lo creáis, cuando has dicho que hay que cambiar los límites del Estado cada año. Pero entonces, eso... Sí, pero entonces, ¿qué es? ¿Esa cartografía quién la actualiza? ¿La actualiza el Estado? ¿Se puede actualizar desde la aplicación que habéis hecho? Porque además... ¿Tiene tendencia a estabilizarse en el tiempo? ¿O es algún tipo de pacto que es cada año ese territorio, un año es tuyo, otro es mío? No, es lo que he comentado, es como llegar a un acuerdo entre el IBGE y SEPLAN, que el IBGE es a nivel federal y SEPLAN es a nivel estadual. Entonces, entre los dos se establecen los límites y se revisan anualmente. Es un estado muy joven, piensa que apenas tiene 30 años realmente. Entonces, aún hay límites que aún están ahí, ¿no? Y cada año se revisa. Hay una cosa que te he comentado que es verdad, que cuando se desarrolló esta herramienta, el objetivo principal es que cuando se revise anualmente, una vez todas las pistas que se han creado para el proyecto de estadística, todas tienen el mismo límite de referencia. Entonces, una vez se actualiza, simplemente se sobrescribe esa capa en el GPSI Online y de forma automática todo el proyecto entero se actualiza. Pero es una necesidad del Estado. No pasa en todos los estados de Brasil, pero pues bueno, es un estado muy joven y aún están definiendo muchísimas cosas. Gracias. Según nos comentaban cuando fuimos a Amparo y yo allá a presentar el proyecto, están los límites municipales a nivel levantamiento topográfico, los están haciendo ahora en muchos casos, y estamos hablando de un estado que es selva por todos lados, o sea que es que lleva su complejidad. Bueno, yo tendré una pregunta para Benedetta, pero antes quería apuntar de estos límites municipales que pensamos que es algo muy estable, pero por ejemplo aquí también se modifican con frecuencia. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, yo conocimiento directo que tenga de mi pueblo mismo, por ejemplo, que es una Alto Palancia, que es una comarca pequeña, poco poblada, allí, por ejemplo, mi pueblo con uno de los límites, uno de los pueblos limítrofes, llegó a un acuerdo porque el término del otro pueblo era muy pequeño y estrangulaba el crecimiento urbano, y entonces le cedió una parte del término por un lado y el otro le cedió otro. Bueno, como que llegaron a un acuerdo e intercambiaron una parte del término para que el otro pueblo pudiese tener un crecimiento del casco urbano, porque su casco urbano iba hasta el límite de... Eso por un lado, por ejemplo. Con otro pueblo limítrofe, mi pueblo igualmente, con otro pueblo limítrofe, tenía un pleito porque pues hay unos mojones, unos puntos de referencia que marcan los límites, pero que están muy separados de varios kilómetros a lo mejor, y trazan entre un mojón y otro mojón, el límite es una línea recta. Eso era históricamente, ha sido así siempre en todos los municipios. Pero luego, pues ahora que hay cartografía de precisión, a veces hay disputas de, bueno, sí era así, pero en realidad este camino que va por aquí, este era mío, no sé qué. Y fueron a juicio, por ejemplo, y bueno, ganó uno de los dos municipios y se trazó una línea más precisa que ya no es la línea recta entre esos dos mojones, sino la que fue determinada en base a los informes que aportaron los dos municipios, pues fue otra actualización de términos, por ejemplo. Luego, en la misma comarca hay otro municipio que solicitó cambiar de provincia y de comarca. Estaba en nuestra comarca y como está muy aislado en la montaña y solamente su vía de comunicación era más fácil hacia los pueblos de la provincia de Valencia y no de Castellón, pues cambió de provincia y de comarca. Pues todo eso, ahí no hubo un cambio de la delimitación, pero sí de la ubicación provincial y comarcal. Entonces, quiero decir que no son tan estables como pensamos los términos. Estoy varias veces, pero me sorprendía, tenía la sensación, bueno, ahora es simplemente que están definiendo un término, pero me había dado la impresión de que era que cada año cambiaban los límites, era como una especie de... No, pero sí, cada año se actualizan, sí, pero sí. bueno, pues es una actualización, pero que no es aquello que haya un pacto de que este año este terreno es tuyo y el año que viene es mío. Bueno, es que a ver...
Estamos hablando de América Latina, de Brasil en concreto. Entonces, como ha dicho Álvaro, alrededor es prácticamente, o sea, entre Salvador de Bahía y Tocantins, que por ejemplo hacen límite, ha llegado pues, municipios que dicen, no, ahora este es de... Sí, pasa. O sea, y es más común. Y hay mucha selva, entonces también... En fin. Tampoco es tan importante, pues no me permite. No, porque ya te digo, hace 30 años, tiene 30 años solo. Si cuentas 500 en la historia, 30 años no es nada. Así que... Bien, pues sí, la pregunta que tenías tú, Benedetta. Sí, que antes he comentado que trabajabais con jueces y con policías. Quería saber, porque como habéis comentado esto de que, bueno, como que los policías quizá abusan del colectivo LGTBI o maltratan, ¿no? y que no se denuncia por miedo y demás, si este trabajo que hacéis con policías y jueces, si podrías explicar un poco mejor, si hacéis un trabajo de concienciación, educación con ellos o qué tipo de trabajo hacéis. Voy a aprovechar porque me he quedado a medias y lo he pensado después, eso los nervios. Porque estaba centrada mucho en la parte ciudadana y claro, de hecho antes he comentado que también nos vamos a trabajar con policía local y de ahí también vienen datos. Hacer un trabajo de... el trabajo que se está haciendo con ellos es sobre todo de fomentar a que las mismas personas que reciben a las víctimas, digamos, de esos abusos clasifiquen cierto tipo de delitos como delito de violación de género o discriminación de personas LGTBI. Luego, en este proyecto se han centrado mucho sobre todo en la parte de revictimización de las personas que han sufrido la violencia. Entonces, hay un grupo de policía local de Valencia que está haciendo un trabajo muy interesante en tema de protección de víctimas de violencia de género y están apoyando a Hormusa en su trabajo con la policía local en El Salvador para sobre cómo se gestionan estos casos cuando llega una persona a denunciar cierto tipo de violencia. Entonces, es más un trabajo de eso, cómo gestionar, cómo hablar con esta persona para que no vuelva a revivir todo, cosas que aquí también se pueden estar haciendo. Y lo mismo con los jueces y juezas para que es un poco lo mismo, hacer hincapié en que ciertos procesos, protocolo, no, el juzgado en el tribunal mismo, el procedimiento ilegal, digamos, se llegue a la denuncia y que ese caso sea clasificado como caso de violencia. Eso es un poco el trabajo que están haciendo y que Hormusa está haciendo. Claro, es un trabajo que llevan ellas porque son las que están ahí. Nosotras somos un poco el nexo entre aquí y allí. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, con esta intervención hemos agotado el tiempo. Bueno, gracias a todas y a todos por haber participado en esta interesante sesión. Y bueno, y ahora seguimos.